Descubre la increíble oración que transformará tu vida y derrotará a tus enemigos hoy mismo. Valentina se despertó antes del amanecer, como lo hacía cada día. El aire fresco de Oaxaca aún carecía de la calidez del sol, mientras ella se vestía apresuradamente, tratando de no despertar a su hijo Diego. Con cada paso que tomaba, la presión de su mundo la envolvía, un mundo que parecía estar en su contra. Aquellas miradas despectivas de sus vecinos, susurros que llegaban a sus oídos como bombas, le decían constantemente que era menos. Menos que ellas, menos que aquellos que llevaban oro en la muñeca y una sonrisa de desprecio. Sus manos temblaban mientras limpiaba el consultorio, cada escobazo era una lucha contra la inseguridad, un intento de crear un futuro mejor para Diego. Esa mañana, mientras organizaba unas cajas viejas heredadas de su abuela, descubrió un diario cubierto de polvo y recuerdos. Al abrirlo, se encontró con una poderosa oración que prometía fortaleza en tiempos de adversidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras de su abuela, quien también había enfrentado la vida como madre soltera. Algo en su interior cambió con cada frase que susurraba: «Tú eres más fuerte de lo que crees». Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre ella, cuestionando si realmente podría ser esa persona fuerte. La angustia la acompañaba día tras día. Valentina luchaba con la necesidad de ser un ejemplo para Diego y la presión de la sociedad que la hacía sentir que nunca sería suficiente. La voz de su mente resonaba en un ciclo interminable de inseguridades. ¿Qué pasaría si no logro salir de esto? ¿Por qué algunos la ven como una amenaza? Su respiración se aceleraba cuando pensaba en enfrentarse a esos muros invisibles que la mantenían atrapada. Las palabras de rechazo que solían golpearla como flechas se volvían aún más pesadas. Mientras recitaba la oración cada mañana, la confianza comenzaba a crecer como una planta luchando por asomarse entre las grietas del concreto. Pero el miedo persistía. Cada día miraba a su alrededor y la lucha interna la desgastaba. ¿Qué pensarán de mí si me ven brillar?, se preguntaba. Historias de su infancia regresaban a su mente, momentos en los que el rechazo se disfrazaba de amistad. Esa idea de que nunca sería aceptada realmente la mantenía despierta por la noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Valentina notaba cambios dentro de sí misma. Su voz se volvía más firme, su andar más decidido. Pero había un desafío mayor: ellos, los que se sentían amenazados por su transformación, comenzaban a actuar. En cada encuentro casual, cada mirada despectiva era un recordatorio de que la lucha no había hecho más que comenzar. La tensión se sentía palpable. No solo debía confrontar sus demonios internos, sino también la resistencia que se alzaba implacable frente a ella. El día de la reunión del vecindario se acercaba, y Valentina sabía que tenía que hablar. El murmullo del miedo se intensificaba en su interior. ¿Sería capaz de alzar la voz sin que la temblorosa incertidumbre la consumiera? Cada palabra de la oración resonaba en su cabeza, pero el temor de ser rechazada la mantenía atrapada. ¿Lograría finalmente inspirar un cambio, o el temor de ser menos la mantendría en la sombra que tanto anhelaba dejar atrás? La respuesta permanecía oculta, en una penumbra que parecía no ceder. Valentina se encontraba frente al espejo. El día de la reunión del vecindario finalmente había llegado. Su reflejo le mostraba una mujer que había comenzado a cambiar por dentro. Sin embargo, el pánico se apoderaba de ella como un manto helado. Cada vez que imaginaba las miradas fijas en ella durante su discurso, su corazón latía más rápido y su mente dudaba. Tomó una respiración profunda, buscando aquietar el torbellino de pensamientos que la acosaban. Quizás sus nervios eran un espejo de lo que enfrentaba, un grupo que parecía estar siempre listo para juzgar cada paso que daba. Valentina se dijo que este era su momento.
Su voz había resurgido y debía dejar que sonara. Mientras caminaba hacia el lugar de la reunión, cada paso se sentía más firme. En esos momentos, recordó las frases de la oración que había hecho su mantre. Les daba un nuevo significado a sus inseguridades y transformaba su miedo en energía. «Tú eres más fuerte de lo que crees», repetía con cada respiración, tratando de empoderarse con esa verdad. Al abrir la puerta del salón, un murmullo se detuvo. Las miradas se posaron en ella con curiosidad, con desprecio o tal vez con incomodidad. Valentina sintió la presión de su respiración, pero plantó sus pies con determinación. A medida que se dirigía hacia el pequeño podio, sus manos temblaban, pero su voluntad se aferraba con fuerza. Una vez frente a ellos, no pudo evitar que el pasado inundara su mente. Recordó cada burla, cada comentario que había sentido como un ataque. Pero algo nuevo surgía en su interior, una furia contenida que no estaba dispuesta a esconder más. Se centró en Diego, su hijo, y en la vida que quería construir no solo para él, sino también para ella misma. Las primeras palabras salieron con dificultad, pero el mensaje que debía transmitir comenzó a fluir. Habló sobre sus luchas, no con tristeza, sino con valentía. Derribó los muros invisibles que una vez la mantenían cautiva, compartiendo su viaje de transformación personal y la búsqueda de una vida que valía la pena. Cada palabra pronunciada la liberaba un poco más del miedo que había llevado durante años. La timidez se desvanecía mientras su voz se hacía más fuerte y clara, resonando con una confianza que parecía un eco de su abuela. El silencio que inicialmente había sentido se transformó en atención, algunos comenzaron a asentir lentamente. Pero no todos estaban contentos. En la esquina, un grupo de vecinos intercambió miradas de desaprobación, dispuestos a desmantelar lo que Valentina intentaba construir. Sus susurros eran como sombras amenazadoras, así que se detuvo un instante, confrontando la realidad de su situación. Aquellos que se sentían amenazados por su crecimiento estaban ahí, y parecía que no se detendrían hasta ver cómo se tambaleaba. Valentina sabía que enfrentaba un dilema, ¿debía permitir que la duda de otros empañara su crecimiento? A pesar de sentirse vulnerable, decidió no rehuir la confrontación. Las palabras que compartía no eran solo su verdad, sino un faro de lo que podía significar ser libre. Mientras tomaba aliento para continuar, un brillo en sus ojos reflejó su desdén hacia cualquier crítica. La tensión en la sala era palpable, su seguridad empezaba a molestar a aquellos que la habían subestimado. La conversación se tornaba tensa. ¿Qué seguiría a este momento de valentía? Valentina sintió que la culminación de su transformación estaba al borde, pero el verdadero desafío aún no había llegado. Justo cuando estaba a punto de cerrar su intervención, un vecino se levantó abruptamente, interrumpiendo su discurso. Su presencia era como un rayo que atravesaba la calma recién encontrada. ¿Qué revelaría ese momento tenso? ¿Sería una confrontación o una oportunidad para demostrar su crecimiento ante la adversidad? El futuro se sentía volátil, y Valentina sabía que quizás estaba más cerca de lo que había imaginado de enfrentar sus verdaderos enemigos. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el vecino se levantó. Su corazón se detuvo por un instante, pero inmediatamente se forzó a recordar por qué estaba allí. La voz del hombre resonó en la sala, llena de energía disruptiva. Valentina, ¿quién te crees para hablar de cambios y empoderamiento mientras has sido parte del problema toda tu vida? Las palabras golpearon el aire como una piedra lanzada a un estanque, creando ondas que reverberaban en la sala. La mirada de Valentina se endureció ante la provocación. Aquel era el momento que había temido, pero también el que había esperado. Había llegado la hora de demostrar que su transformación no solo era una ilusión pasajera. Tomó una respiración profunda, y en lugar de dejar que la rabia la desbordara, utilizó esa energía. Soy quien he decidido ser. Y voy a ser honesta conmigo y con ustedes, incluso si eso incomoda, respondió, su voz reflejando la firmeza que sentía dentro de ella. Su determinación la empoderaba para no retroceder. Los murmullos siguieron, pero esta vez lo sintió como un ruido de fondo, un recordatorio de que, aunque sus palabras podrían incomodar, eran la verdad. Su mente se convirtió en un campo de batalla entre el miedo a la desaprobación y la necesidad de expresar su autenticidad.
Sin embargo, en un acto de desafío, eligió centrar su atención en su meta: ser libre, ser Valentina, ser madre y ejemplo. Con una claridad renovada, continuó hablando. Describió cómo había sido su vida antes de este momento, un ciclo de inseguridad y miedo al juicio ajeno. Cada vistazo de desdén era un recordatorio de que, en el fondo, había estado en conflicto consigo misma. Miradas incrédulas y comentarios hirientes resonaban en su mente, pero ahora, quizás por primera vez, entendía que su crecimiento no necesitaba la aprobación de otros. Con cada sílaba, Valentina se sentía más fuerte, cada argumento mejor argumentado y cada anécdota más corporal. La energía en la sala se transformaba, algunos vecinos comenzaron a mostrar signos de reflexión, asintiendo levemente, mientras otros seguían ensimismados en su desacuerdo. Allí y entonces, supo que su discurso sería un punto de inflexión. El hombre de la provocación no se amedrentó. Volvió a interrumpir, esta vez con voz desafiante. ¿Y qué cambios has logrado realmente? Hablar es fácil. La afirmación era un desafío directo a su autenticidad. Valentina se sintió empujada a responder, sus entrañas se retorcieron, pero en lugar de caer en la trampa de la defensa, formuló una respuesta distinta. Los cambios no siempre son evidentes para los demás, replicó, tratando de controlar la tempestad de emociones dentro de ella. Pero cada uno de nosotros lleva una mochila llena de historias. La diferencia es que he decidido quitarme un peso de encima. Estoy aquí para construir algo, no para continuar en el ciclo de la crítica vacía. Mi viaje no busca la validación de nadie. Algo dentro de ella se encendió. La respuesta no solo era un argumento, era su verdad. Un torrente de fuerza corría a través de Valentina, olvidó el miedo, proyectando confianza. La confrontación se tornó en un diálogo interno sobre el valor de su autenticidad. Sin embargo, en ese mismo instante, algo más comenzó a surgir en su mente, la idea de que no solo estaba enfrentando su propio miedo, sino que se le presentaba una oportunidad. ¿Podría ese conflicto desenmascarar a otros que también sentían la presión de cumplir con estándares ajenos? La posibilidad era tanto iluminadora como aterradora. Mientras las tensiones en la sala se mantenían en un clímax frenético, Valentina notó que sus palabras estaban despertando no solo sentimientos en ella, sino en otros. Su voz resonó en el silencio, creando un espacio donde las verdades ocultas podían finalmente pasar a la luz. Su debate interno se tornó en valor, una chispa que podría encender la necesidad de cambio en otros. Y fue en ese momento, cuando todo estaba al borde de un colapso, que un segundo vecino decidió postularse. Con la mirada fija en Valentina y una intensidad similar a su propia lucha. ¿Quién sería este nuevo desafío? Preguntas latentes se apoderaron de su mente mientras, por primera vez, una revolución de mentalidades podría estar al borde de comenzar. ¿Podría esto ser el inicio de un movimiento de transformación personal para todos? La sala se sumió en un silencio palpable. Valentina se sintió observar por cada rincón, la tensión se podía tocar. De repente, el segundo vecino, una mujer de cabello rizado y ojos que reflejaban una profunda sabiduría, se levantó. El rostro de Valentina mostró sorpresa, pero también curiosidad. La mujer parecía igual de decidida, y esa energía resonaba. ¿Qué es lo que realmente quieres cambiar, Valentina?, preguntó la mujer, con un tono que mezclaba desafío y continua búsqueda de verdad. Valentina se sintió enfrentada a un espejo, vio reflejado su propio anhelo de autenticidad en la mirada ajena. A pesar de que el foco ya estaba en ella, entendió que no podía simplemente rehuir el desafío. «Quiero dejar de tener miedo», respondió, el eco de su voz resonando con más sinceridad. «Quiero dejar de conformarme. Quiero vivir de manera auténtica, sin excusas». Las palabras salieron fluidas, fuertemente enraizadas en su deseo de trascender. La mujer, sin perder tiempo, asintió. «Eso suena maravilloso, pero necesito saber cuáles son las acciones que respaldan esas palabras». Las intenciones son el primer paso, pero necesitan alinearse con decisiones concretas. Valentina sintió que la pregunta penetraba más hondo de lo que había anticipado. Tenía que responder con claridad, sabía que en ese instante se decidía algo crucial no solo para ella, sino para el rumbo de la conversación.
Al pensar en las acciones que había estado eligiendo, se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, aún había pequeños recovecos de su vida que dejaba en silencio. Me estoy educando, empezó, sintiendo cada palabra cobrarse vida. He comenzado un curso en línea sobre desarrollo personal y habilidades de liderazgo. Estoy hablando conmigo misma de maneras que nunca había hecho antes y busco apoyo de aquellos que han recorrido este camino. Las palabras sonaban firmes, pero la voz interior de Valentina la instaba a no detenerse ahí. Me he permitido ser vulnerable, continuó, haciendo hincapié en la importancia de esa decisión. He hablado con mis amigos y estoy comenzando a compartir mis luchas y mis logros. Busco feedback en vez de aprobación. Es un proceso doloroso, pero así es como uno construye su fuerza. La mujer la escuchó pacientemente, asintiendo en algunos momentos, despertando algo en los demás que ya no podían permanecer indiferentes. Valentina sintió que no solo se trataba de defender su postura, era la oportunidad de encender una chispa en otros. Es fundamental recordar que todos tenemos miedos ocultos, dijo la mujer en voz baja, compartiendo la vulnerabilidad del momento. Cuando empezamos a abrirnos, creamos un espacio donde otros también pueden ser honestos. Eso es lo que transforma vidas. Las palabras comenzaron a tener un efecto contagioso. Valentina podía ver destellos de entendimiento, de reconocimiento en las miradas de otros presentes. La conversación no estaba centrada solo en ella, sino que comenzaba a formar un entramado de conexiones humanas que, con un poco de suerte, desafiarían antiguos patrones de juicio y miedo. Casi al final de su exposición, el hombre provocador se levantó nuevamente, esta vez con un semblante diferente. El cuestionamiento había dejado de ser un ataque y se había convertido en una búsqueda de significado. Entonces, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Qué rol podemos jugar en este cambio? Su tono era ahora casi conciliador. Valentina sintió el poder de la pregunta. No solo debía responder por ella, sino que podría enfocarse en liderar un movimiento de cambio que pudiera ir más allá de su propia lucha. ¿Pero estaba realmente lista para esa responsabilidad? La idea palpitaba en su interior, mientras su mente se debatía entre la ambición y la incertidumbre. Uniéndonos para compartir nuestras historias, para ser reales y vulnerables, sugirió, notando cómo la sala se llenaba de tensión y emoción en el aire. Si todos somos honestos, podemos comenzar a pensar en nuevas maneras de crecer. Esto puede ser solo el comienzo. El murmullo creció. Expectativas, miedos, esperanzas se entrelazaban en un momento trascendental. A cada instante, Valentina sentía que su papel estaba girando hacia algo más grande. Pero al mismo tiempo, el peso de esa responsabilidad comenzaba a calcinar su tranquilidad. Mientras la sala se sumía en la discusión, Valentina sintió la necesidad de avanzar, de tomar decisiones que no solo transformaran su vida, sino la de aquellos a su alrededor. ¿Podremos realmente hacerlo, resolver este ciclo, huir del juicio ajeno? Esa pregunta comenzaba a asentarse como un eco en su interior mientras la conversación continuaba. Tendría que lidiar con sus dudas, pero ahora estaba lista para afrontar no solo el desafío de su vecino, sino también el reto que residía en su propio ser. ¿A qué parte de ella estaba dispuesta a renunciar para emerger como un verdadero faro en la oscuridad? La energía en la sala prometía mucho más de lo que ella alguna vez imaginó. Y, a cada instante, la idea de que la transformación estaba germinando florecía más que nunca. La conversación se intensificaba, las voces se entrelazaban en un ensamblaje de emociones crudas y auténticas. Valentina notaba el creciente entusiasmo, pero también una presión indescriptible en su pecho. Ella se encontraba al borde de un precipicio en su vida, listo para dar el salto, sin poder prever exactamente qué la esperaba al otro lado. Un nuevo impulso la invadió, alimentando su deseo de transformar esa angustia en algo más. En lugar de aferrarse a sus inseguridades, decidió canalizar su vulnerabilidad en determinación. Quería dejar de ser una espectadora y convertirse en la protagonista de su propia historia. Se preguntó si estaría dispuesta a arriesgar el reconocimiento de aquellos a su alrededor si eso significaba avanzar hacia una versión más fuerte de sí misma. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina tomó una respiración profunda y se centró en el grupo en torno a ella. Las miradas de curiosidad y expectación la impulsaban a ser aún más valiente.
¿Qué pasaría si nos comprometemos a un cambio real?, sugirió. Podríamos empezar un diario colectivo de nuestros progresos y luchas, un lugar seguro donde todos compartamos nuestras historias sin temor al juicio. Esto podría convertirse en algo que trascienda a cada uno de nosotros. La mujer de cabello rizado sonrió, asintiendo con aprobación. Las historias tienen un poder inimaginable, respondió, mientras el resto del grupo comenzaba a considerar la posibilidad. La idea resonaba en todos, un símbolo de comunidad en el que el crecimiento personal se entrelazaba con el apoyo mutuo. Mientras los demás intercambiaban ideas, Valentina sintió una mezcla de incertidumbre y emoción. Aunque ya no se sentía como un pez fuera del agua, le preocupaba que un proyecto así pudiera resultar abrumador. ¿Acaso estaba lista para liderar un grupo a través de sus vulnerabilidades? Pero el deseo de mostrar su autenticidad y ayudar a otros comenzaba a eclipsar sus dudas. En ese mismo instante, un relámpago de autoconfianza surcó su mente. Valentina recordó las habilidades de liderazgo que había estado cultivando en su curso en línea. Quizás no había considerado que la verdadera enseñanza venía no solo de un instructor, sino también de la experiencia compartida con otros valientes dispuestos a abrirse. Este momento podría ser más que una simple conversación, podía ser el principio de algo transformador. A medida que discutían cómo concretar la idea del diario colectivo, Valentina se dio cuenta de que cada proposición, cada línea de debate, la acercaba más a su propio crecimiento. Era como si, al brindar apoyo a otros, ella también se estaba sanando. Reconoció cómo el acto de vulnerabilidad podía convertirse en una herramienta de empoderamiento. Sin embargo, en medio de esa revelación, una voz interna le advirtió sobre la posibilidad de fracaso. ¿Y si, al lanzarse hacia este nuevo camino, fracasaba en el intento? ¿La crítica se intensificaría? A medida que esos pensamientos comenzaron a asediarla, comprendió que el punto no era evitar el fracaso, sino aprender a abrazarlo como parte del proceso. La atmósfera se tornaba eléctrica, cada participante parecía encontrar su propio lugar en esta nueva dinámica. El objeto de sus luchas se transformaba, y una chispa de esperanza iluminaba sus rostros. Valentina sintió cómo su papel se intensificaba, el desafío no solo era liderar, sino también ser un ejemplo al evidenciar su propio viaje hacia la autenticidad. Al cierre de la reunión, el grupo decidió que se reuniría de nuevo la siguiente semana, listos para compartir sus experiencias iniciales, dispuestos a confrontar sus historias. Valentina se marchó sintiendo que había dado un paso hacia su metamorfosis, adoptando una nueva narrativa para su vida. Mientras caminaba hacia casa, la angustia que había sentido anteriormente comenzó a disiparse, aunque la duda aún persistía. El peso de la vulnerabilidad aún la acechaba, pero con cada día que pasaba, se daría cuenta poco a poco que valía la pena enfrentarlo. Lo desconocido no solo asustaba, también prometía cambio y crecimiento. Sin embargo, al llegar a su hogar, se encontró con un mensaje inesperado. ¿Estás segura de que estás lista para llevar ese peso?, decía en un tono desafiante, dejando a Valentina a la espera de una respuesta. Esa pregunta resonó en su ser, haciéndola cuestionar su verdadera valentía. Y en ese instante, supo que la propia conversación apenas había comenzado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su camino hacia la autenticidad y el cambio? La decisión de enfrentar sus miedos estaba a punto de enfrentarse a un desafío inesperado que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Mientras la noche envolvía todo a su alrededor, Valentina se sentó en el borde de su cama, mirando absorta la pantalla de su teléfono. La pregunta que había recibido resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Estás segura de que estás lista para llevar ese peso? La duda se agitaba en su interior, pero sabía que debía confrontarla. Había tomado la decisión de transformar su vida, de abrirse a los demás en un viaje hacia la autenticidad, y aquel mensaje amenazaba con deshacer lo que había empezado a construir. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, buscó hacia atrás en su mente los ejercicios que había practicado en su curso de liderazgo. Una de las lecciones sostenía que la autocapacitación comenzaba por reconocer y aceptar las dudas. Decidió entonces hacer una lista de pros y contras, algo que había aprendido para tomar decisiones de forma más objetiva.
Se sentó con un cuaderno y un bolígrafo, sintiendo la liberación de ver sus pensamientos plasmados. Pros: valiente, capaz de liderar, deseo de ayudar, la comunidad lo necesita, crecimiento personal. Contras: miedo al fracaso, riesgo de críticas, presión de ser la guía. Al leer su lista, se dio cuenta de que los pros pesaban más. Sin embargo, el fracaso era un monstruo que la acechaba, con garras que amenazaban con atraparla en su propia mente. Reflexionó sobre lo que había aprendido, que el fracaso no era un final. Era una oportunidad de crecimiento, un camino hacia un nuevo conocimiento. Así que, en lugar de evitarlo, quería enfrentarlo. Mientras seguía escribiendo, Valentina comenzó a vislumbrar su propio crecimiento en un nuevo enfoque. El diario colectivo no solo se trataba de otros, era también un medio de reflexión para ella misma. Su vulnerabilidad podía ser un faro para quienes buscaban la orientación en sus propias vidas. La mañana siguiente llegó, pero no había sombra de la ansiedad que había sentido antes. Al contrario, un nuevo sentido de propósito la invadía. Estaba decidida a hacer de la reunión un punto de inflexión. Comenzó a planear actividades para la próxima sesión, ideas que promovieran no solo la apertura, sino también herramientas prácticas de superación personal como la meditación y la escritura creativa. Cada propuesta que anotaba la llenaba de energía. Se dio cuenta de que, al tiempo que se preparaba, también se estaba armando para afrontar cualquier duda o crítica que pudiera surgir. Estaba reconociendo su capacidad de respuesta y autoafirmación. En este proceso, recordaba a su madre, quien siempre le decía que el cambio comenzaba en el interior. Esa lección resonó en su corazón y la llenó de valor. Sin embargo, mientras se preparaba para su nueva jornada, otra notificación llegó a su móvil. Era un mensaje de alguien que hacía tiempo no contactaba, Martín, un colega del trabajo. Necesito hablar contigo. Creo que te he subestimado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? La mirada de Valentina se tornó desafiante. En la oscuridad de la incertidumbre, había una chispa. Martín siempre había sido una figura autoritaria en su entorno laboral, y las palabras contenían un matiz que presagiaba un cambio. Tendría que estar lista para cualquier cosa. Con el espíritu renovado, respondió rápidamente, estoy dispuesta a escuchar. ¿Se preparaba para más que una mera conversación? Estaba al borde de una confrontación que podría extender su viaje hacia la autenticidad más allá de lo que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que cada paso en su camino de transformación la llevaba a enfrentar un mayor desafío, y se preguntó cómo esa conversación con Martín podría influir en su camino. ¿Estaría realmente lista para lo que venía? Esa inquietante pregunta se instaló en su mente, empujándola una vez más al abismo de su valentía. A medida que se adentraba en el día, sabía que el siguiente paso crucial estaba por llegar, todo dependía de su respuesta. ¿Podría Valentina tomar el control de su narrativa, o el pasado seguiría atormentándola? El reloj marcaba las 10 de la mañana, y la sala de reuniones se encontraba desprovista de cualquier dinamismo. Valentina entró con un aire de determinación, el corazón acelerado pero la mente clara. Esta era una oportunidad que no podría dejar pasar. Sabía que debía aprovechar cada segundo de la conversación con Martín. Mientras organizaba las hojas en su carpeta, recordó una de las frases que más resonaba en su interior. El mayor riesgo es no arriesgarse. Martín la saludó con una mirada que parecía evaluar más que simplemente reconocerla. Ella sintió esa dinámica tensa, como si cada palabra pesara en el aire. Valentina, gracias por venir, dijo él, bajando la voz mientras se sentaban frente a frente. ¿Qué es lo que querías discutir?, preguntó Valentina, forzándose a mantener la calma mientras su mente se llenaba de cuestionamientos. ¿Era realmente un cambio en su comportamiento, o simplemente era una táctica más para mantenerla en su lugar? Sé que hemos tenido nuestras diferencias, y reconozco que a menudo no he valorado adecuadamente tu trabajo. La sinceridad en su voz hizo eco en la mente de Valentina. Cada palabra era un escalón hacia el reconocimiento que tanto había ansiado. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que esa pequeña apertura le nublara la vista. Había aprendido lo suficiente sobre la manipulación en el trabajo como para no dejarse engañar. Aprecio que lo reconozcas, Martín, replicó con firmeza,
haciendo un esfuerzo por mantener un tono de voz que transmitiera confianza. Pero las acciones cuentan más que las palabras. La expresión de Martín se tornó inesperadamente comprensiva. Tienes razón, Valentina. Quiero que colaboremos en un nuevo proyecto. Creo que complementamos bien nuestras habilidades. Aunque la invitación era tentadora, Valentina sintió una oleada de desconfianza. ¿Era un truco para silenciarla o una oportunidad real para influir en su entorno laboral? Mientras reflexionaba, una idea brillante le cruzó la mente. Este era el momento perfecto para expresar lo que había aprendido sobre la colaboración y el crecimiento personal. Me gustaría que en este proyecto se incorporaran principios de liderazgo inclusivo. El diálogo y la empatía son esenciales si queremos lograr resultados significativos. La seguridad en su tono sorprendió incluso a ella misma. Martín levantó una ceja, su aire autoritario parecía vacilar. Eso suena interesante, Valentina. Desafío muchas veces el lugar que ocupas en el equipo, pero estoy dispuesto a escuchar tus propuestas. Esa pequeña concesión fue un paso hacia una colaboración más saludable. No obstante, Valentina sabía que no podía dejarse llevar por la emoción. Cada avance sería una prueba de su capacidad para mantener el control de la narrativa, y cada decisión la acercaría a su autenticidad o la arrastraría de nuevo a la sombra del miedo. Al finalizar la reunión, Valentina salió con sus pensamientos agitados. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, sentía como la adrenalina palpitaba en su interior. Había tomado decisiones que traspasaban su propia línea de confort, pero todavía se erguía ante una pregunta más grande: ¿seré capaz de sostener esta posición? Las dudas empezaron a brotar nuevamente. ¿Podría integrar sus esfuerzos por un cambio genuino sin caer en la manipulación de viejas dinámicas? Necesitaba prepararse para posibles reacciones de sus colegas, quienes quizás no estarían de acuerdo con la dirección que ella proponía. En esos momentos de reflexión, Valentina se dio cuenta de que su desarrollo personal no solo se trataba de crecer, sino de sostener el crecimiento ante la adversidad. Mientras su mente se llenaba de nuevas ideas, su corazón latía con la urgencia de actuar. Ese día fue solo el comienzo. ¿Qué más descubrimientos haría en este camino hacia el liderazgo auténtico? Valentina sabía que la verdadera prueba estaba por venir y tendría que enfrentar a más que solo su propio miedo. La batalla por su voz había comenzado y las consecuencias de su nuevo enfoque podían cambiar su vida para siempre. El día siguiente comenzó como un desafío más. Valentina se despertó con la piel tersa y el pulso acelerado. Se enfrentaba a una serie de reuniones con su equipo, donde tendría que presentar las ideas discutidas con Martín. La noche anterior, había pasado horas revisando sus notas y preparándose para anticipar cualquier ataque que pudiera venir desde la resistencia habitual. Sabía que no todos en el grupo estarían de acuerdo con un enfoque más colaborativo. El camino hacia el liderazgo inclusivo era amenazante para muchos que se beneficiaban del statu quo. Mientras se preparaba, reflexionó sobre sus últimas experiencias. Había estado imbuida de una nueva autoconfianza, pero cada paso hacia adelante la recordaba su anterior fragilidad. Necesito solidificar lo que he aprendido, pensó, decidida a no permitir que el miedo la paralizara nuevamente. La resistencia a los cambios, quizás, sería su mayor oponente. Al entrar a la sala de reuniones, pudo sentir las miradas escudriñadoras de sus colegas. Se acomodó en su lugar, tomó una profunda bocanada de aire y comenzó. Quiero proponer un enfoque diferente para nuestros proyectos. Creo que aprovechemos la diversidad de ideas como una fortaleza, inició, con un tono claro y firme. La idea de incorporar un liderazgo inclusivo resonaba en su mente, pero su voz deberá ser el vehículo para traducir esa inquietud en realidad. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Jorge, uno de los analistas del equipo, fue el primero en levantar la mano. Valentina, con todo respeto, ¿crees que cambiar nuestra manera de trabajar realmente nos beneficiaría? Quiero decir, hemos tenido éxito sin hacerlo así. Su tono era despectivo, casi arrogante. Aunque el comentario la hizo tambalear por un instante, Valentina recordó el consejo que se dio a sí misma. Permanecer centrada, analizar cada crítica como una oportunidad para esclarecer sus intenciones. Ese es un punto válido, Jorge.
Sin embargo, el éxito no solo se mide por los resultados, sino también por el bienestar del equipo. Cuando todos se sienten escuchados, se genera un mejor ambiente de trabajo que, a la larga, impulsa la productividad, respondió, manteniendo la mirada firme. Sus colegas comenzaron a murmurar. Sabía que la conversación se tornaría difícil y que no podía evadir la incomodidad que eso causaría. Se preparó mentalmente para confrontaciones. Al avanzar en la discusión, más voces comenzaron a alzarse, algunas a favor, otras en contra, creando un ambiente tenso y convulso. Cada contraargumento era como un dardo dirigido hacia ella, pero cada respuesta que daba a esas críticas la hacía más fuerte. Poco a poco, logró que algunos se unieran a su causa. Los cambios empezaron a presionar como un peso en el aire. Valentina se sintió viva, pero era consciente de que cada avance podría provocar reacciones adversas. Quizás, lo que había sido un intento por liderar un cambio no solo transformaría su entorno laboral, sino que también las interacciones que había tenido hasta este momento. Al finalizar la reunión, sintió un esplendor renovado, pero también una inquietud persistente. La batalla no había terminado. Martín había dado su apoyo, pero sabía que no contaba con el respaldo incondicional del equipo. Sentía el pulso de la incertidumbre en su pecho, ¿y si no lograba llevar su visión a la práctica? El camino hacia el liderazgo auténtico era escarpado y estaba plagado de enemigos invisibles y dudas personales. Sin embargo, una idea emergió, ¿y si esto era una lección acerca de enfrentar sus propios temores? ¿Podría navegar por estas aguas revueltas y consolidar su cambio sin una validación total? Mientras Valentina recogía sus cosas, una sensación de determinación brotó en su interior. Sabía que el verdadero desafío había empezado y que debía prepararse para las tormentas que vendrían. El próximo paso requeriría más que habilidades interpersonales, necesitaría un coraje contundente. Valentina salió de la sala, el eco de las voces aún resonando en su cabeza. Miró hacia el horizonte, tendía a divagar, pero al hacerlo, se dio cuenta de que el tiempo para enfrentarse a la oposición directa llegaría. Siempre han dicho que los cambios son difíciles, pero este cambio será mi legado, pensó. ¿Podrá Valentina sostener el equilibrio entre la innovación y la resistencia, o se verá arrastrada por la corriente de las viejas dinámicas? El tiempo se lo diría, pero ella estaba lista para la batalla. Valentina no podía permitirse un momento de reposo. Al salir de la sala, sentía el peso de cada mirada que la había seguido. Cada palabra de oposición resonaba en su mente, una espina en su confianza, un desafío que debía superar. Deseaba que el feedback que había recibido fuera solo una serie de críticas constructivas, un paso hacia un diálogo más profundo. Pero la sensación de desapego la asaltó de nuevo. ¿Y si el cambio que tanto anhelaba no sucedía? A medida que avanzaba por las oficinas, el bullicio del día la rodeaba, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba su transformación, los miedos que había dejado atrás. Se detuvo unos instantes frente a una ventana, mirando hacia la ciudad. Las nubes sobre su cabeza parecían presagiar tormenta, pero también representaban posibilidades. El cambio es un proceso, se repetía. Cada pequeño paso cuenta. Su primer encuentro tras la reunión fue con Lucía, su mejor amiga en el trabajo y una defensora acérrima del liderazgo inclusivo. ¿Cómo salió todo?, preguntó Lucía, sonriendo, aunque notaba la inquietud en su rostro. Difícil, pero no voy a rendirme. He decidido que quiero seguir adelante con esto, aunque cueste, respondió Valentina con una determinación renovada. Eso es lo que me gusta de ti. Siempre encuentras la forma de volver a levantarte, dijo Lucía, apoyando su mano en el hombro de Valentina. Pero no subestimes la importancia de construir tu red de aliados. Se necesita más de una voz en esta lucha. La idea de formar un círculo de apoyo resonaba en su interior. Comenzó a esbozar un plan. Contactar a aquellos que habían mostrado interés y fortalecer la conexión con Martín. Era un paso más hacia su objetivo, y sabía que la legitimidad de su propuesta podría crecer con el apoyo adecuado. A lo largo del día, Valentina se dedicó a gestionar esos vínculos. Buscó a aquellos colegas que habían expresado opiniones positivas durante la reunión, dispuesta a involucrarlos en conversaciones informales sobre sus agendas y visiones.
Al compartir su visión, las primeras reacciones fueron cautelosas, pero había un rayo de esperanza en sus palabras. La colaboración comenzó a brotar, como una planta que, aunque frágil, encontraba su camino hacia la luz. Sin embargo, el balance emocional no era fácil de mantener. Las dudas eran persistentes, la resistencia de Jorge aún la preocupaba. Fue entonces cuando decidió que debía enfrentar la fuente directa de sus inquietudes. Si iba a ser una líder, debía estar lista para enfrentar la confrontación. Tomó una decisión audaz, sería la primera en abordar directamente a Jorge. Durante el almuerzo del día siguiente, se acercó a su mesa, respirando hondo antes de iniciar la conversación. «Jorge, ¿podemos hablar un momento sobre lo que dijiste en la reunión? Me gustaría entender mejor tu perspectiva». El hombre la miró sorprendido pero asintió. Durante su diálogo, Valentina intentaba no solo afrontar resistencias, sino también entender de dónde venían las preocupaciones de Jorge. Al hacerle preguntas abiertas, logró promover un intercambio sincero. Aunque no todo quedó resuelto, sentía que había dado un paso significativo para desactivar tensiones y abrir un canal para futuras interacciones. La elección de confrontar a Jorge inició un cambio en ella. Se sentía más empoderada al fijar límites y generar conversación. Cada pequeña victoria cimentaba su camino. Pero mientras la compasión la guiaba, la inquietud seguía presente. ¿Qué sucedería cuando las fuerzas opuestas se unieran para desafiarla de nuevo? Mientras preparaba su próxima reunión, la necesidad de consolidar alianzas se volvía más pertinente. Pero además de eso, una sombra sobre su idea comenzó a asomarse. ¿Quién sería capaz de desestabilizar su plan? ¿Era Martín realmente un aliado o solo un observador? Las preguntas la asediaron, reafirmando que cada avance era un juego de ajedrez donde las piezas podían moverse en cualquier dirección. Valentina se enfrentaba a un nuevo dilema. Podría construir su liderazgo sobre una base sólida y transparente mientras navegaba por las trampas del escepticismo y las viejas lealtades. Se sintió más decidida que nunca a seguir, convencida de que su legado estaba en juego. Pero, a medida que el día avanzaba y la reunión se aproximaba, comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Valentina se despertó ese día sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también la chispa de cambio que había encendido en su interior. La reunión de esa tarde era crucial, no solo para el proyecto que había comenzado con Martín, sino para reafirmar su lugar como líder en un entorno donde cada avance se enfrentaba a resistencias. Decidida a transformar su vida profesional y personal, sabía que tenía que enfrentar sus miedos de manera decisiva. Mientras se preparaba, revisaba sus notas con un enfoque renovado. Había recopilado las inquietudes que sus compañeros habían manifestado, y en lugar de verlas como obstáculos, las reconocía como oportunidades para el crecimiento y la colaboración. La idea del liderazgo inclusivo se sentía más fuerte que nunca en su corazón. Estaba lista para presentar su visión no solo como un plan, sino como un futuro palpable para todos en el equipo. Esa tarde, al entrar en la sala de reuniones, sintió la adrenalina surcar su cuerpo. Cada mirada que se posaba sobre ella era un recordatorio de su viaje, de las dudas que había tenido que superar. La energía en la sala era tensa, casi eléctrica, y la incertidumbre se sentía en el aire. Pero no podía permitirse dudar. «Este es mi momento», se repitió internamente. Valentina comenzó su presentación con confianza, mostrando datos concretos que respaldaban su propuesta. Habló sobre la importancia de cada voz en el equipo y cómo esto podría llevar a resultados más creativos y efectivos. Mientras avanzaba, sintió que sus palabras se arraigaban. Un par de colegas asintieron y esa señal le dio aún más fuerza. Sin embargo, la resistencia no tardaría en aparecer. Jorge fue el primero en interrumpir. «Valentina, aún me parece que este cambio es arriesgado. Hemos tenido éxito de una forma, ¿por qué arriesgarnos a hacer algo diferente?», cuestionó, su mirada firme. Valentina sintió el desafío en sus palabras, pero no se dejó intimidar. «Entiendo tus preocupaciones, Jorge, y son válidas. Pero el éxito no siempre es estático. Adaptarse a nuevas realidades es fundamental para seguir prosperando». Poco a poco, la conversación se tornó más interactiva. Valentina utilizó su entrenamiento en liderazgo para moderar el intercambio,
alentando opiniones y preguntando sobre los temores que sus compañeros tenían respecto al cambio. Observó cómo la sala se tornaba un lugar de discusión real, donde antes había tensión. No era solo su voz la que resonaba, otras empezaron a alzarse, aportando ideas y perspectivas que enriquecían su propuesta. Las palabras de Valentina reverberaban en la sala: estamos juntos en esto, y cada uno de ustedes tiene un rol fundamental en este futuro que podemos construir. El cambio no se trata solo de mí, se trata de nosotros como equipo. En cada intervención, sentía su propia transformación, de mujer insegura a una líder emergente que inspiraba a otros. La reunión culminó en un ambiente de apoyo sorprendente. Muchos compañeros comenzaron a ofrecerse para colaborar, a compartir recursos y estrategias. Valentina sintió un torrente de emociones. No solo había logrado transmitir su visión, sino que también había creado un equipo que comenzaba a unirse en torno a una misma meta. Cuando la reunión finalizó, no pudo evitar que una sonrisa de satisfacción iluminara su rostro. Había conseguido lo que se propuso: derribar muros y formar un espacio donde la vulnerabilidad se volvió un acta fundacional. Salió de la sala llena de energía, sintiendo que la pequeña llama de cambio comenzaba a convertirse en un fuego real. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, sintió una oleada de reconocimiento por parte de sus compañeros. Ese día, no solo había ganado su respeto, sino también habían comenzado a ver su potencial como líder. Al llegar a casa, la mirada de Diego la recibió con una alegría inocente que la llenó de calidez. Sabía que no solo estaba construyendo un ambiente más positivo en el trabajo, sino que también se estaba convirtiendo en un ejemplo para su hijo. En su mente resonaban las palabras de su abuela: tú eres más fuerte de lo que crees. Finalmente, comprendía el significado de esas palabras, sabía que el verdadero poder residía en la capacidad de desafiar sus propios límites. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valentina sintió una profunda satisfacción en su ser. La transformación que había empezado con la oración había alcanzado un punto culminante. Ya no temía ser vista, ni mucho menos rechazada. Aceptó que el crecimiento era un camino lleno de altibajos, pero el compromiso de ser auténtica la llevaría lejos. Valentina había conquistado su miedo más grande: abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza. Estaba lista para todo lo que el futuro le deparara, convencida de que, al vivir su verdad, inspiraría a otros a hacer lo mismo. Este es el momento de compartir esta historia. Suscríbanse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen sobre estas transformaciones inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el emocionante viaje de Valentina. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar y demostrar que las historias de superación personal son esenciales.